Hay goles que hacen historia y silencios que la destruyen. Hay futbolistas que nacen para cargar ilusiones ajenas antes de entender las propias. Esta es la historia de un delantero que fue símbolo, esperanza y capitán demasiado pronto, y que cuando el mundo le exigió ser infalible, empezó a perderse por dentro. Bienvenidos a la otra cara del fútbol. Fernando Torres no solo fue un gran delantero. Fue una promesa convertida en símbolo desde adolescente. En el Atlético de Madrid, con apenas 19 años, ya era capitán. No porque lo pidiera, sino porque el club lo necesitaba. Y ese fue el primer peso invisible que cargó, ser líder antes de estar preparado mentalmente para serlo. Desde muy joven entendió que no podía fallar. El Atlético era su casa, pero también su responsabilidad. Cada derrota parecía culpa suya. Cada gol, una obligación. Torres no jugaba solo para ganar, jugaba para sostener a un club entero. Y eso, aunque no se vea, deja marcas. En Liverpool encontró algo diferente. Un entorno que lo abrazó, un fútbol que lo potenció. Allí volvió a sentirse libre. Goles decisivos, noches históricas, respeto absoluto. Pero incluso en su mejor versión, el miedo seguía ahí. Miedo a lesionarse, a perder ese nivel, a no estar a la altura de lo que todos esperaban. Las lesiones llegaron. Primero leves, luego constantes. Cada regreso era más difícil. Y cada vez que fallaba una ocasión clara, algo se rompía un poco más en su cabeza. Torres empezó a pensar antes de definir. Y para un delantero, eso es mortal. El traspaso al Chelsea fue un punto de quiebre mental. Llegó como el fichaje más caro de la Premier League. No como refuerzo, sino como salvador. Y el fútbol no perdona cuando el relato es demasiado grande. Los goles no llegaron. Las oportunidades sí. Y cada ocasión fallada se multiplicaba en titulares, burlas y dudas. Torres empezó a sentir vergüenza de sí mismo. No por falta de esfuerzo, sino porque sabía quién había sido y no entendía por qué ya no podía serlo. La presión mediática fue brutal. Cada partido sin gol era una sentencia. Cada gesto, analizado. Y en ese contexto, la confianza desapareció. Torres ya no atacaba el balón con instinto, lo hacía con miedo. Miedo a equivocarse otra vez. Miedo a confirmar lo que todos decían. Aunque ganó títulos importantes con el Chelsea, incluida una Champions League, la sensación nunca fue de redención completa. Porque los trofeos no callan la mente cuando el ruido está dentro. Torres sabía que su imagen había cambiado. Ya no era el delantero temido, era el símbolo de un fichaje fallido. Con la selección española vivió algo parecido. Fue campeón del mundo, héroe en finales, pero incluso ahí, su lugar empezó a diluirse. Nuevos nombres, menos minutos, más dudas. Y aceptar que ya no eras imprescindible duele más que una lesión. El regreso al Atlético fue emocional, pero también revelador. El cuerpo ya no respondía igual. Y la mente estaba cansada de luchar contra sí misma. Torres no se retiró porque no amara el fútbol, sino porque ya no podía escapar de la presión que él mismo se había impuesto desde joven. Se fue en silencio. Como alguien que dio todo, pero que nunca aprendió a perdonarse cuando fallaba. La historia de Fernando Torres demuestra que el talento puede sobrevivir a las lesiones, pero no siempre al miedo. Porque cuando un futbolista deja de confiar en sí mismo, ningún gol pasado puede salvarlo. Esto fue la otra cara del fútbol.